La Voz de América presenta. A 2 años de conocerse los primeros casos de COVID-19, expertos evalúan la efectividad de vacunas contra la variante Omicron. Además, Texas refuerza operativo para impedir el ingreso de migrantes indocumentados. ¿Democracia en peligro? Estudio alerta sobre los riesgos que enfrenta la democracia estadounidense. Y por mayoría, el Congreso de Chile aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comienzan las noticias en El Mundo al Día. Les informa Yasmín López. La compañía Pfizer anunció este miércoles que la tercera dosis de su vacuna contra el coronavirus protegería contra la nueva variante Omicron. Precisamente mi compañero Jacopo Luzzi nos acompaña hoy en estudio con toda la información. Jacopo, cuéntanos qué más se conoce sobre este anuncio. Yasmín, esta noticia es muy importante en la lucha contra el coronavirus y llega justo al cumplirse 2 años desde que la Organización Mundial de la Salud documentó en China los primeros casos de coronavirus. Por suerte, ahora nos encontramos en una situación muy diferente respecto al 2019, en particular mirando al número de víctimas y hospitalizaciones, y esto gracias a las vacunas, pero la nueva variante Omicron genera preocupación. El 8 de diciembre de 2019 se señalaron los primeros casos de COVID-19 en Wuhan, China, y 2 años después el mundo sigue aún enfrentando la amenaza mortal de este coronavirus. Más de 5 millones de personas han fallecido a nivel global, mientras el hecho de que más de la mitad de la población mundial ya haya recibido por lo menos una dosis de vacuna deja esperanzas para el futuro. Ahora la amenaza de Omicron pone en alerta a las autoridades y el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo número 1 de la Casa Blanca, revela que esta variante parece ser más contagiosa que Delta. Sin embargo, existe alguna sugerencia de que incluso podría ser menos grave, porque cuando se analizan algunos de los pacientes que se están siguiendo en Sudáfrica, la relación entre el número de infecciones y el número de hospitalizaciones parece ser menor que con Delta. Faltan semanas de estudios para tener un cuadro claro sobre Omicron, pero la farmacéutica Pfizer acaba de anunciar que una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19 ofrece una protección significativa contra la nueva variante, en comparación con quien ha recibido solo 2 dosis. En general, las vacunas aún garantizan un escudo contra las consecuencias más nefastas del virus. Los resultados muy tempranos que hemos visto sugieren que las vacunas todavía van a funcionar y aún nos protegen contra enfermedades graves y la muerte, que es la razón principal por la que recibimos las vacunas. En una entrevista la semana pasada, el director ejecutivo de Pfizer dijo que la compañía comenzó a desarrollar una versión de su vacuna dirigida específicamente a Omicron y que podría producirla en cantidades masivas en 95 días. Moderna va por el mismo camino. La variante Omicron hasta ahora se ha extendido a docenas de países y aunque la variante Delta sigue siendo predominante aquí en Estados Unidos, la administración Biden se está preparando para una nueva avalancha de casos que podrían convertirse en la mayoría de las infecciones. Seguiremos atentos, Jacopo, de la confirmación de la efectividad de esta vacuna contra la variante Omicron. Gracias. Bien, avanza la estrategia del gobernador de Texas para impedir el ingreso de migrantes indocumentados. Laura Sepúlveda nos informa que ahora el plan es crear un cerco fluvial a lo largo del Río Grande que impida la llegada de esta población. Con alta presencia de embarcaciones, el Departamento de Seguridad de Texas monitorea cualquier movimiento en la frontera con México. El objetivo de esta operación es disuadir, desarticular e interceptar organizaciones criminales transnacionales y organizaciones de narcotráfico que operan en el Valle del Río Grande. Estrategia para la que se está implementando monitoreo aéreo, terrestre y acuático que, según señala el residente de Derecho y Política del Center for Immigration Studies, ha sido altamente efectiva. Si recordamos la situación en la que había alrededor de 15.000 migrantes haitianos debajo del puente en Del Río, Texas, en septiembre, esa situación solo mejoró cuando el Departamento de Seguridad Pública de Texas aumentó los activos de la frontera para evitar que las personas ingresaran de manera irregular a través de esa frontera.
marco bajo el cual el pasado 7 de diciembre el gobernador de Texas anunció el refuerzo de la zona con 10,000 oficiales. La medida, por algunos aplaudida, ha sido criticada por organizaciones como Human Rights Watch. Hay violaciones al debido proceso que realmente parecen ser sistemáticas y, por otro lado, la verdadera preocupación de la retórica en sí que aumenta el potencial de violencia. Lone Star empezó en marzo de este año y no tiene duración determinada, o al menos que hubiese sido anunciada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. A propósito de la Cumbre para la Democracia que el Departamento de Estado celebrará esta semana, un nuevo estudio de la Universidad de California advierte que el aumento en las compras de armas, la violencia y el extremismo político están poniendo en riesgo la democracia de Estados Unidos. Verónica Villafañe nos amplía. Según datos del FBI, se vendieron casi 23 millones de armas de fuego en Estados Unidos durante el 2020. Y solo durante los 2 meses posteriores al asalto al Capitolio se vendieron casi 5 millones. Son unas estadísticas sumamente alarmantes, un incremento de más del 80% de años pasados. La ex congresista Debbie Murkacel Powell es asesora de la organización Giffords, que se dedica a promover el control de armas. Cuando hay más armas en la población, resulta en más violencia, más homicidios y más pérdida de vidas. Un estudio de la Universidad de California, Davis, advierte que el aumento en las compras de armas, la violencia y el extremismo político amenaza la democracia del país. Así lo resume la doctora Amy Barnhorst. La polarización política es más fuerte que nunca, en parte por la pandemia, y la gente en los dos lados quieren hacer algo para arreglar la situación y ya tienen las armas de fuego para hacerlo con violencia. El estudio destaca un aumento general de violencia, 27% en homicidios y más del 60% en crímenes de odio, activado en parte a la paranoia pandémica, oposición a mandatos de cubrebocas y vacunas y disposición a la violencia armada. Y concluye que se deben tomar medidas para evitar una crisis. Podemos bajar las cosas que aumentan la violencia, como la pobreza, como la falta de escuelas buenas, como la falta de oportunidades de trabajar. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Una fuerte advertencia envió este miércoles el presidente Joe Biden tras su encuentro virtual con su homólogo Vladimir Putin. El mandatario aseguró que impondría medidas nunca antes vistas si Rusia avanza en su ofensiva por invadir Ucrania. Jorge Agobián con la información. El presidente Joe Biden remarcó la advertencia que le planteó a Vladimir Putin. Le dejé muy claro, si de hecho invade Ucrania, habrá consecuencias severas, consecuencias económicas como ninguna que él haya visto. Pero aseguró que la participación militar estadounidense en un eventual conflicto está descartada por ahora. No está en las cartas de este momento. El analista Petro Burkovsky opina que el encuentro virtual del martes entre ambos líderes sirvió para explorar las debilidades de las dos potencias. Por un lado, la administración Biden quería saber si las sanciones económicas que afectaron las vulnerabilidades económicas rusas funcionarían e impedirían a Putin ir a la guerra. Por otro lado, Putin exploró cuáles concesiones puede ganar de Estados Unidos sin comenzar la guerra. Y como entretelón, el Congreso estadounidense aprobó el martes un proyecto presupuestario que destina $300 millones en ayuda militar a Ucrania, algo que, según el exsecretario general de la OTAN, envía un mensaje claro a las pretensiones rusas. Creo que Putin tiene un objetivo a más largo plazo, que en realidad es continuar desestabilizando la situación en Ucrania para tener en esa zona un conflicto latente o congelado. El presidente ruso, por su parte, catalogó como constructivo el diálogo con su homólogo estadounidense, pero remarcó que su país tiene derecho a garantizar su seguridad a mediano y largo plazo. Jorge Agobián, Voz de América. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se unirá al boicot diplomático que Estados Unidos, el Reino Unido y Australia le harán a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Beijing 2022. La Casa Blanca anunció que el boicot es una denuncia ante el genocidio y crímenes contra la humanidad perpetrados en la región de Xinjiang contra los uigures y otras minorías étnicas. Bien, usted quédese porque más adelante la más reciente estrategia del presidente Nicolás Maduro para mejorar su imagen. Esto y más al regresar.
cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Señales de recuperación exhiben las economías de América Latina y el Caribe. Según el más reciente pronóstico de la CEPAL, las exportaciones en la región subirán este año un 25%. Néstor Aguilera nos amplía en el siguiente reporte. Tras una aparatosa caída en 2020 a causa de la pandemia por el COVID-19, el comercio internacional de América Latina y el Caribe experimentará un repunte este año, según una proyección de la CEPAL. El organismo proyecta un incremento del 25% este año de las exportaciones regionales de bienes, luego de haber caído un 10% el año pasado. El alza obedece al aumento de los precios de los productos básicos, sobre todo minerales, hidrocarburos y productos agroindustriales, más que por la expansión del volumen exportado. Es que estamos ante una recuperación asimétrica, heterogénea y en un contexto de enorme incertidumbre. Al cierre del año, la variación en las exportaciones favorecerá principalmente a países como Guyana, Bolivia, Trinidad y Tobago, Jamaica, Argentina y Brasil. El gran mensaje es qué podemos hacer por nosotros mismos. Y creo que ahí está la clave de un apoyo más fuerte, más decidido, más vital, una política de integración regional. José Pancorbo, profesor cubano de la Universidad UTE en el Ecuador, explicó que es necesario hacer de esta crisis una oportunidad para dar valor agregado a los productos que salen de la región, cambiar las estrategias de comercio y así generar mayor competitividad. Y Estados Unidos está dando cuenta que no puede seguir dependiendo de un mercado de Europa o un mercado de Asia. Yo creo que es el momento histórico de América Latina de dar un cambio en su chip. La CEPAL advierte que si bien la recuperación de la región en 2021 es positiva, continúa presentando debilidades estructurales como la dependencia del alza de precios internacionales de las materias primas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Nos vamos a Venezuela, donde todo un escuadrón digital estaría utilizando el gobierno de ese país para provocar tendencias en las redes sociales a favor del presidente Nicolás Maduro. Así lo denuncian activistas venezolanos. Adriana Núñez Rabascal nos trae el reporte. La compañía Twitter explicó que algunas de las cuentas suspendidas estaban vinculadas con una aplicación llamada Twitter Patria, desde donde se multiplicaban las etiquetas y mensajes del chavismo. Son cuentas humanas que tiene la gente en la que habla de su día a día y en paralelo están sincronizadas para publicar lo que diga el MINSI, lo que diga el Ministerio de Comunicación e Información. La aplicación Twitter Patria, a su vez, está relacionada con la plataforma en línea que utiliza el gobierno para depositar bonificaciones económicas a la población.
Que alguien reciba dinero público para generar tendencias artificiales en Twitter es un delito y además es corrupción. El uso de redes sociales para magnificar el mensaje oficialista tiene más de una década. De acuerdo con investigaciones del portal Cazadores de Fake News, entre noviembre del año pasado y enero de 2021, Twitter cerró 2.000 cuentas relacionadas con la aplicación Twitter Patria. Sin embargo, hay otras estrategias. Redes que son mercenarias, por decirlo de alguna manera, que son contratadas de forma ocasional por diversas personas, bien sea para hacer propaganda política, para generar, amplificar noticias falsas o para hacer campañas de difamación. La Voz de América envió un mensaje al ministro de Comunicación venezolano para solicitar comentarios sobre estas denuncias, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha acusado a Twitter de querer silenciar al chavismo, bloqueando cuentas de sus seguidores. Pero si ellos nos apagaron 1.000 cuentas, vamos a abrir 10.000 más. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En una histórica decisión, el Congreso de Chile aprobó por mayoría el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Diva Lizeth Cash nos trae los detalles. ¿Te quieres casar conmigo? Este martes, tras 4 intensos años de debate en el Congreso de Chile, fue aprobado por mayoría en ambas cámaras el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Santiago, la capital, cientos de personas celebraron la histórica decisión. Es un anhelo que lo tenemos todos tenemos el mismo derecho, en la cual no se los debe prohibir nada, porque es amor para todos igual. En el mundo, 31 naciones permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ahora Chile será el 7º país en América Latina. Anteriormente existía el Acuerdo de Unión Civil del 2015, pero la nueva ley permitirá la afiliación y la adopción por parejas homosexuales. Es culminar el sufrimiento que vivieron muchos de nuestras personas anteriormente. Somos seres humanos y como seres humanos todos tenemos el derecho de ser libres y vivir el amor como quisiésemos. El presidente Sebastián Piñera ha dicho que apoya la nueva ley. Una vez entre en vigencia, Chile se sumará a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay como países en Latinoamérica que garantizan el derecho al matrimonio homosexual. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Vamos con información de Colombia, donde el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas Valencia, dijo este miércoles que muy probablemente fue asesinado en Venezuela uno de los guerrilleros colombianos más violentos. Hernán Darío Velázquez, mejor conocido como alias El Paisa, era disidente de la extinta guerrilla de las FARC. La policía investiga si otro conocido guerrillero, Henry Castellanos, alias Romaña, también habría muerto. Bien, en breve les contamos cuál país encabeza la lista de producción de desechos plásticos en el mundo. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales.
Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Gracias por seguir conectado al Mundo al Día. Estados Unidos encabeza la lista mundial de países con mayor producción de desechos plásticos. Esto según un informe de la Academia Nacional de las Ciencias. José Pernalete nos dice que la cantidad de este tipo de basura para el 2050 podría igualar al número de peces en el mar. Las alertas ecológicas se encienden tras el informe de la Academia Nacional de Ciencias, el cual afirma que Estados Unidos es el primer país del mundo productor de desechos plásticos. Se calcula que esta nación generó en 2016 42 millones de toneladas métricas de este tipo de basura, casi el doble de China. De acuerdo al profesor de estudios ambientales de la Universidad de Miami, Daniel Soman, factores como políticas ecológicas no adecuadas y efectos de la sociedad de consumo pueden ser las causas de este resultado. Cada persona en Estados Unidos produce por persona por día más o menos 2.8 kilogramos de desechos plásticos. El impacto ambiental de este tipo de desperdicios arroja efectos que perduran en el tiempo y con consecuencias irreversibles, de acuerdo al experto. Grandes pedazos de plástico puede ser que se descomponen en pedazos más pequeños, en microplástico, pero quedan en el ambiente por muchos años, por décadas y décadas. Y entra a la cadena de alimentos. Por ejemplo, en Texas, estos desperdicios están presentes en lugares que servían como medio de subsistencia en una comunidad productora de camarones. Esta basura acabó con ese método de producción. Otro problema para Estados Unidos es el cese de compra de basura para reciclar por parte de China desde hace 2 años. José Pernalete, Voz de América, Miami. Al marcharse de Venezuela, el comediante conocido como Juancito Venezuela comenzó desde cero una nueva vida en Estados Unidos. Bien, pues la osadía, combinada con mucho talento, le está ayudando a cumplir sus sueños. Alonso Castillo nos trae su historia. La voluntad de Juan Manuel Rangel Montilla lo llevó a emigrar de Venezuela a Estados Unidos, en donde, como muchos inmigrantes, comenzó desde cero. Yo creo que en cualquier ámbito nadie se salva de comenzar desde cero. Nadie. Porque no solamente es en sentido migratorio que tú comienzas desde cero. Puede ser la pérdida de un familiar, puede ser emigrar, puede ser romper una relación, puede ser comenzar una empresa. Juancito Venezuela, como se le conoce al comediante, lanzó un espectáculo en línea llamado Desde Cero, que ha sido nominado a los premios Emmy 2021. Llega la nominación, imagínate, lloré como un niño cuando yo veo eso, yo no lo puedo creer. Yo hace 2 años estaba trabajando construcción, yo no trabajaba en los medios, yo no hacía stand-up, yo no tenía palanca, como dicen en mi país, yo no conocía a nadie, yo no venía de una flecha, yo no venía de Venezuela de que no, es que él es amigo, no existe nada de eso. El creador de contenido le dijo a La Voz de América que además de la perseverancia, se requiere un ingrediente fundamental para triunfar. Lo que hice fue tener el sueño de un niño, permití que ese niño que tenía yo interno accionara, y eso me llevó a tener las responsabilidades de adulto, pero buscando un sueño como un niño, y ese match hizo lo que estamos haciendo hoy en día. Antes de la nominación al premio Emmy, sus programas en línea ya eran un éxito. Artistas como José Luis Rodríguez el Puma, Julieta Venegas, Emilio Lovera, entre otros, compartieron con el comediante, que aseguró que el que no arriesga, no gana. Alonso Castillo, Voz de América. El multimillonario japonés Yusaku Maezawa y su productor se convirtieron este miércoles en los primeros turistas que visitan la Estación Espacial Internacional en más de una década.
Ambos despegaron desde Kazajistán a bordo de una nave espacial rusa junto a un cosmonauta del mismo país. De momento se conoce que el viaje durará 12 días, que los turistas planean grabar su travesía. Lo que no se sabe es el precio de esta aventura. Bien, al volver, un latino brilla entre miles de aspirantes a conformar el equipo de astronautas de la NASA. Les contamos quién es Marcos Berríos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Un puertorriqueño se ha convertido en el único candidato latino entre 12,000 aspirantes a integrar el nuevo equipo de astronautas de la NASA. Su nombre es Marcos Berríos y él compartió su historia con nuestro compañero Anthony Belchi. Desde que era un niño, Marcos Berríos ya soñaba con ser astronauta. A mí me inspiraba ver las fotos de las estrellas, ver fotos de los planetas y quería viajar hacia esos lugares. Y en aquellos entonces yo pensaba que eso es lo que hacían los astronautas. Con 37 años, este puertorriqueño ha sido escogido entre 12,000 aspirantes para convertirse en astronauta en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, la NASA. Entre los 10 seleccionados, él es el único latino. Sí, bueno, me siento súper orgulloso, igual que yo creo que cualquier otro latino que logre llegar a la NASA. Su objetivo es ser parte de la misión que envíe de nuevo seres humanos a la Luna, un proyecto en el que la NASA ha estado trabajando en los últimos años. Licenciado en Ingeniería Mecánica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y doctorado de la Universidad de Stanford, Berríos asegura que está preparado para todo. Quiero poder contribuir al desarrollo de los vehículos nuevos. Sabe que su nombre puede acabar siendo parte de la historia aeroespacial de Estados Unidos, pero él prefiere no pensar mucho en eso y enfocarse en completar los 2 años de entrenamientos para ser astronauta de la NASA. Ahora lo que me gustaría es pasar los próximos 2 años de entrenamiento y ayudar al equipo a llegar a la Luna de nuevo. ¿Quién se lo hubiese dicho hace 30 años en la escuela cuando tenía serios problemas para aprender el inglés y se cobijaba en las matemáticas, que para él eran mucho más fáciles? Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y cientos de tortugas recibieron una nueva oportunidad de vida al ser liberadas en la frontera amazónica entre Bolivia y Brasil. Esta especie enfrenta dificultades para subsistir no solo por el cambio climático, sino también por la gran demanda de su carne y huevos. Por eso biólogos y voluntarios del Fondo Mundial para la Naturaleza se unieron en esta iniciativa con la meta común de proteger esta especie. Bien, y de esta manera nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden que ustedes pueden visitarnos en nuestro portal web y en todas las plataformas digitales como Voz de América. Nos vemos de nuevo mañana. Gracias por su sintonía.